Espléndida ciudad. Mi nombre es Julio López Revuelta, soy teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, delegado del área de Turismo y Patrimonio, y he sido gentilmente invitado por la Fundación Pere Comte y por el programa virtual Educa, al cual mis primeras palabras son de agradecimiento por esta iniciativa y por otras muchas buenas que he podido comprobar en su página web, que hace pues que los recursos turísticos y patrimoniales, que algunos ahora mismo tenemos encomendado su gestión por obligación, pero siempre con una parte importante de devoción e incluso me atrevería a decir de afición, pues iniciativas como esta hacen que merezca la pena y que no solo las instituciones públicas y la administración sea la que vela por ello, sino que las empresas, las fundaciones, iniciativas sin ánimo de lucro lo puedan hacer. No quiero dilatar más mi intervención sin presentar a las personas que me acompañan esta tarde. En primer lugar, don Claudio Rama, es director de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que hablará sobre la gestión de las industrias culturales en Buenos Aires, Montevideo y Caracas. Y también me acompaña doña María José Sánchez Lorenzo, directora de Cultura y Ocio de la Fundación 11, que hablará sobre las buenas prácticas sobre accesibilidad y patrimonio cultural, algo muy importante y muy necesario para muchos turistas y visitantes o amantes del patrimonio que tenemos en nuestras ciudades y que sin duda alguna será de su interés. Sin más dilación, tiene la palabra don Claudio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Fundación y a Virtual Educa. Es un placer estar aquí. Me habían pedido una reflexión, más que todo en el día de mañana voy a hacer una reflexión sobre el tema del escenario de la digitalización de las industrias culturales. Al mismo tiempo me pidieron si podía hacer algunas referencias al escenario del espacio urbano de las industrias culturales, de lo que estaría pasando, lo que está pasando y el impacto que tienen las políticas sobre las estructuras de las industrias culturales en las ciudades. Yo me permití el atrevimiento de tratar de hacer algunas reflexiones, no solo sobre el escenario de Buenos Aires, que es hoy el país en el cual estoy residenciado, sino también sobre dos países en los cuales en los últimos tiempos he estado trabajando un poco, más que todo en temas de educación, pero también en temas de cultura, que nos pueden permitir tener un cierto escenario comparativo de alguna forma, intentar, a partir de los análisis comparativos, poder develar algunas de las mayores tendencias en materia de industria cultural. Podríamos decir claramente que en el caso de América Latina, como en muchas partes del continente mundial o del mundo, estamos en una transición en los últimos años, ya de los últimos 15 a 20 años tal vez, en el cual está pasando de políticas culturales centradas en las instituciones a políticas culturales centradas en las industrias culturales. Esto es un cambio significativo. Una cosa es políticas culturales reforzando instituciones, museos, galerías, centros de espectáculo, a políticas culturales que ponen el eje en los problemas asociados a las estructuras de las industrias culturales, en términos de las tecnologías, de los derechos autorales, en términos de el conjunto de elementos que definen a una industria cultural, que obviamente, más allá de que una institución cultural podría tener componentes de tipo institucional, de estructura industrial, obviamente son significativamente diferenciados. En este sentido, América Latina nos va mostrando algunos países o algunas políticas mucho más orientadas hacia una lógica de instituciones y algunos otros países más orientados a una lógica de estructuras de industrias culturales. Caso de Venezuela, para hacer la primera referencia de las tres comparativas, aunque más tarde voy a concentrarme mucho más fuerte en la situación de números y de impacto de las industrias culturales en Buenos Aires, podríamos decir rápidamente algunos elementos que están marcando el desarrollo de las industrias culturales en el caso de Venezuela. En este caso, lo que hay muy marcadamente es que el eje de las industrias culturales, que son los derechos autorales, que es la garantía, la defensa, la protección o el pago del creador respecto a su obra cultural, en este caso en Venezuela lo que estamos encontrando es una fuerte tendencia a la desvalorización de los derechos autorales.
Esto se ha traducido significativamente en los temas que en América Latina llamamos la piratería. La piratería, la reproducción ilegal, la copia pirata, y fácilmente nosotros podemos encontrar aquí una discusión asociada a el acceso a la gente a los productos culturales, y hoy en Venezuela tú puedes comprar un CD o el último software de Microsoft o cualquier elemento que pueda ser digitalizado en un envase, en algún soporte digital, puede ser fácilmente reproducido sin ningún tipo de restricción. Esto nos está dando una acción, una visión política donde el eje está puesto en la equidad, en el acceso de las personas y no en el tema de la protección de los derechos intelectuales, en la protección de la creación. Este escenario de alta permisología o de alta permisividad está fuertemente afectando a la estructura de las industrias culturales, que básicamente tienen una lógica privada. O sea, nosotros tenemos en general en América Latina y en el mundo donde las industrias culturales su mayor peso es privado. Y en este sentido, en la expansión de la producción pirata, la producción no vinculada a la protección de los derechos autorales, de alguna forma también está asociada a expansión de nuevas industrias culturales, por ejemplo, las radios alternativas, por ejemplo, la producción de productos culturales sin el tema correspondiente a un derecho. Allí hay también un marco normativo que se está trabajando a nivel de la política pública hacia la utilización de fuentes de uso libre en todo el tema de los software. ¿Correcto? Uno podría entonces en ese caso decir que en este caso la ciudad como espacio de las industrias culturales lo que está teniendo es un desarrollo físico en ella misma con una fuerte presencia de vendedores ambulantes de productos culturales sin pago de derecho de autor. O sea que uno encuentra películas, uno encuentra reproducción de libros, uno encuentra una estructura urbana donde las cadenas de comercialización son cadenas de comercialización de vendedores ambulantes, de estructuras de distribución donde hay un fuerte proceso de reprografía ilegal. Ese es el elemento central que de alguna forma está vinculado a políticas en materia de accesibilidad, en materia de relación con el sector privado, muy típico de una fase muy conflictiva o de una fase política en la cual la sociedad venezolana está metida. En el caso, por ejemplo, de Montevideo, allí hay una característica sui generis. El eje central no está localizado en la orientación hacia industrias culturales, sino en orientación hacia políticas culturales en términos de desarrollo de institución. Es un mercado interno muy pequeño. Uruguay no ha tenido una inversión externa fuerte en cadenas de comercialización de productos, en expansión y modernización de las industrias culturales y en general podríamos decir que su aparato cultural es lo que Alvin Goodner llama aparatos culturales o instituciones culturales y no industrias culturales. En algunos casos las industrias culturales son un desarrollo evolutivo de algunas empresas de carácter intelectuales, de carácter mucho más de pequeñas y medianas industrias vinculadas a los contenidos y en algún momento en algunas sociedades pasaron a ser industrias culturales. Uruguay podríamos decir, por la pequeñez de su mercado, por la ausencia de inversiones significativas en el sector de industrias culturales, también por una fuerte fragmentación de las industrias culturales que no ha permitido la creación de grupos multimedia, como existen en muchos casos. En lo que tenemos es fundamentalmente entonces no un desarrollo de industrias culturales, sino de políticas culturales. Obviamente los productos culturales asociados a una lectura como aparatos culturales, al decir de Goodner, tienen un mayor contenido temático, la ausencia de mecanismos de marketing, una estructura mucho más pequeña y fragmentada de las estructuras de producción, no hay exportaciones o presencia de estructuras de exportación y están fuertemente asociadas al mundo académico universitario. El acceso a los bienes y servicios culturales, por lo tanto, de alguna forma es elitístico en el sentido de que es un sector, el sector más de acceso a capitales culturales o de stock de capitales culturales en sus hogares, en tanto los medios de comunicación masivos funcionan separadamente y
de alguna forma expanden su producción a través de radio y televisión y sin conexión con las demás industrias culturales. Este podría ser un segundo caso de una cierta tipología, y el tercero, que vamos a concentrar un poco más, es el caso Argentina. Argentina es, más allá de la importancia de 36 millones de habitantes, más allá de una ciudad con 10 millones de habitantes como es la ciudad de Buenos Aires, su estructura cultural históricamente ha sido una estructura cultural muy significativa. En la década del 40, la industria cinematográfica más importante de América Latina fue la industria argentina, hasta que fue superada después por México y posteriormente por Brasil. La industria editorial fue también la industria más importante en la década del 50 y hasta fines del 60 fue la industria cultural más importante de América Latina. Inclusive en la década del 40 y 50 la industria editorial argentina era más importante en su momento que la industria cultural editorial española. Argentina lo que tiene son dos momentos interesantes para analizar, después para focalizarnos en el impacto en la ciudad de Buenos Aires. Tiene la década del 90, una década de un fuerte nivel de renovación cultural. Lo que podríamos llamar la década menemista o la década neoliberal o la década de lo que se llamó uno por uno, que era la relación del tipo de cambio entre la moneda nacional y el dólar como moneda de divisa internacional, permitió una transformación enorme de los procesos culturales y de las estructuras de las industrias culturales. Tal vez tan fuerte como la que ha tenido España en cierta dimensión. Podríamos decir, por ejemplo, para empezar a diagnosticar algunas de las transformaciones que sufre Argentina y fundamentalmente Buenos Aires, donde está casi el 78% de la estructura cultural del país, podríamos decir claramente que Buenos Aires y Argentina tienen 3 o 4 grandes ejes de transformación en la década del 90. Primero es la desaparición finalmente del cine de barrio. El cine como una estructura de distribución de productos cinematográficos focalizada al interior de la ciudad, con algunas pequeñas salas de estreno en la capital, con grandes salas de cine, prácticamente desapareció a partir de la presencia de grupos inversores internacionales, básicamente un grupo inversor muy importante, que es un grupo australiano, que es el grupo Hearst, o la gran cadena Cinemark, que es una cadena americana. Esos transformaron completamente la estructura de distribución hacia cines, complejos de cine de pequeñas salas, complejos de cine de 8, 10, 15 salas, con muy corto tiempo de exhibición, y transformó completamente las cadenas de distribución cinematográfica. Eso fue un primer cambio de la década del 90 que impactó la estructura urbana de la ciudad. Fue además asociado a una expansión de shopping correspondiente a inversiones de grupos internacionales, y esto cambió la estructura de la ciudad. La ciudad, que tenía una lógica focalizada en salas de cine, de estreno, en los barrios, con algunas salas de cine en el centro de la ciudad, pasó a tener complejos multiplex en muchos lados, asociados también a una tendencia muy marcada de la caída del precio de la taquilla, del precio de la entrada, y al mismo tiempo, un aumento de la taquilla del precio de entrada con una caída de la cantidad de espectadores. Esto fue una primera transformación significativa. La segunda gran transformación que Argentina sufrió durante la década del 90, y es uno de los escenarios más marcados de su estructura cultural, está dada por el gran impacto del desarrollo del cable. Probablemente Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es de las ciudades más cableadas a nivel mundial. Esto fue un proceso expansivo con presencia de capitales extranjeros, con presencia de grandes grupos que en muy corto tiempo, en apenas 10 años, prácticamente cablearon toda la ciudad de Buenos Aires en un esquema de desregulación que asumió la desregulación de todas las industrias de comunicación, entra Telefónica en aquel momento, pero sobre todo esta gran transformación del escenario del cable, lo que va a hacer es va a cambiar significativamente la estructura de la televisión nacional. La estructura de la televisión nacional como una estructura vinculada a enlatados americanos con alguna producción local, cambia a impactos donde prácticamente el 94% de los hogares hoy en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, tienen vinculación al cable, y esto nos da una presencia de grupos multimedia que
son de un tamaño, de una significación muy importante. Varios de ellos están asociados también a estructuras correspondientes a los grupos en otras áreas, como es el grupo Clarín en la parte gráfica, o grupos directamente vinculados a las canales de comercial, a las estructuras de telefonía en relación al cable. O sea que tenemos una fuerte transformación de la estructura de la industria cultural que no va a pasar prácticamente en los otros dos países, como es Uruguay y Venezuela, en el cual no hubo. Podríamos, en otro escenario, en los 90, hacer otra referencia significativa, que es el cambio significativo de la industria editorial. Argentina, que tenía una enorme industria editorial, la más importante de América Latina, como hice referencia en los 50 y parte importante de los 60, aunque había ido decreciendo a último momento con la dictadura, sufre un proceso de compra de los catálogos en forma muy importante por los grupos editoriales españoles. Inclusive no solo españoles, sino algunos son, como ustedes saben muy bien, Random House, con algunas de las vinculaciones de grupos más asociados, pero tenemos dos grandes editoriales que habían marcado América Latina en los 50 y los 60, que son MC y que son Sudamericana, catálogos con 1.500 títulos, son comprados por las grandes estructuras, y hoy Planeta o directamente Grupo Pisa y Seis Barral y Santillana son propietarios de estos grupos. O sea que hay una enorme concentración también de la industria cultural que pasa a estar asociada a las cadenas. Esto también cambia la lógica, en el cual, si bien aumentan los volúmenes de producción, los tirajes específicos están asociados a una permanentemente lógica de importación, y por lo tanto esto va a afectar la estructura urbana en el sentido de que la industria gráfica deja de ser la industria gráfica nacional, sino que se importa, obviamente, el libro con su envase. La siguiente transformación de la década del 90 va a estar en la transformación radical de los mecanismos de la comercialización del libro y de los productos culturales. Tenemos el viejo esquema tradicional de la década del 50, 60 y 70, que es la librería que no solo tiene novedades, sino que tiene el repertorio de los títulos editados anteriormente. Es una librería que funciona individualmente con una empresario que es al mismo tiempo un editor o un librero con mucha experiencia, y pasó a cadenas de comercialización. Hoy Argentina tiene dos grandes cadenas, la cadena que es Jenny y la cadena Ateneo, que debe tener 50 locales en Buenos Aires, y la otra cadena que es la cadena de Epicuro, Dícuro, Jorge, ¿me puedes? Cúspide, que efectivamente tiene casi unas 30 sucursales, muchas de ellas asociadas a la estructura de los shopping, pero lo que tenemos cambia el concepto del esquema de distribución de los títulos y se transforman en cadenas de bestseller. Es un esquema de reposición muy rápido de las novedades a nivel de los anaqueles y obviamente actualmente ya automatizada, con un mínimo nivel de compra y permanentemente una transformación y una renovación de los stocks por las editoriales, pero efectivamente nos hace una lectura física, inclusive en la ciudad. Las librerías dejan de estar en la calle Corrientes, que era la calle central de Buenos Aires, para localizarse en los shopping. Esto está asociado a una estructura que, si bien no se ha shoppingizado como parte de América Latina o como el resto de América Latina, porque Buenos Aires tiene una malla urbana muy sólida, sin embargo los consumos culturales se van a focalizar en los shopping, y en ese sentido tenemos también la transformación de las grandes cadenas de comercialización. Estoy hablando de los 90, vamos a entrar ahora ya a los cambios recientes. Y finalmente podríamos decir otro elemento importante, que es que Argentina lo que tuvo fue también una expansión de las cadenas de comercialización de los productos musicales. O sea, el sur tenía algunas cadenas de distribución de productos exclusivamente musicales. Argentina lo que va a tener es una creación de una nueva cadena llamada Musimundo, hoy ya una cadena que quebró en parte, pero que va a expandir todo
el producto de la nueva digitalización de los productos del disco, de la música. O sea, la desaparición del long play junto con la expansión y la presencia de las grandes 5 disqueras internacionales, BMG, EMI, Warner y Universal, de alguna forma va a estar asociado a la desaparición de las viejas cadenas de comercialización de los productos discográficos y la aparición de una nueva cadena que fue Musimundo. Esto es la época menemista, es una época que transforma radicalmente la estructura urbana y la estructura de la producción cultural, de la industria cultural, de la comercialización cultural, y está asociado a una enorme remesa de utilidades producto del escenario del 1-1. Argentina tenía, hasta que llega la devaluación del año 2002, de diciembre del 2002, si no me equivoco muy mal, del gobierno de Rodríguez A, que efectivamente en ese momento el país lo que estaba era transfiriendo una enorme estructura de recursos internacionalmente por la vía del tipo de cambio y de los costos comparativos. A partir de ese momento, la estructura cultural de Argentina va nuevamente a cambiar, y va a cambiar por lo que fue la enorme devaluación. Argentina tiene una devaluación casi del 300%, en el cual se pasa de un tipo de cambio 1-1 en aquel momento. Hoy tenemos un tipo de cambio de 3.10 con respecto a $1, por lo tanto hay una devaluación del 300% y nace algo que había desaparecido o que era muy pequeño en el escenario argentino, que es el turismo cultural. Argentina tiene una enorme expansión del turismo y este turismo nos va a dar una vinculación a los consumos culturales, nos va a dar una vinculación con la producción cultural. Ese es un primer elemento que va a ir marcando el nuevo escenario, donde el acceso a los bienes y el disfrute de los bienes y servicios culturales va a estar asociado ya no tanto al consumo de los locales, sino crecientemente al consumo internacional, crecientemente al consumo de personas en turismo. Esto hace, obviamente, un tipo de consumo distinto, una tipología de los productos mucho más diferenciado, hace una dispersión hasta geográfica. Y el segundo gran tema marcado que aconteció durante estos años fue la expansión de la producción local cinematográfica. O sea, hay aquí una devaluación muy marcada y por lo tanto se vuelve rentable en el negocio internacional la producción para la exportación en materia cinematográfica, en materia audiovisual. Uno recorre hoy Argentina por las calles de la ciudad, yo tengo pocos meses, pero ya lo he visto muchísimo, y es una ciudad que está permanentemente con gente y equipos técnicos filmando a nivel internacional. Hoy la producción comercializada audiovisual argentina, en términos de horas, es de un salto monstruoso. Creo que ya se está, calculaban alguna gente que para el año 2005 ya estaban en 6.500 horas de filmación en el año de exportación, y toda la estructura de exportación, inclusive hay una empresa que ha logrado concentrar casi toda la parte de la comercialización de los productos audiovisuales. Esto está asociado a un hecho también que no lo quise resaltar, pero que es un hecho para resaltar en estos años, que es la aparición de las productoras cinematográficas. O sea, la concentración de los canales de televisión. Hay que referir también que en la década del 90 Argentina privatizó algunos canales de televisión. La privatización de 3 canales de televisión, si no me recuerdo, permitió una expansión de sectores privados importante, alguna presencia también de capitales extranjeros, pero estas televisoras, a partir de la crisis de la devaluación, crearon productoras cinematográficas fuera. La crisis produjo que no podía tener la televisora los costos fijos de la producción interna, entonces terciarizó parte de la producción
de los telenovelas, de las películas, de los programas, los terciarizó en algunos productores. Es muy famoso el caso de Schwarz, que es un productor argentino, que era un actor y que efectivamente tiene algunas grandes productoras con capitales de esas empresas. En este contexto podríamos decir, obvio, que la ciudad y la estructura cultural ha ido cambiando. Algunos datos ya para terminar este escenario. Primero, tenemos que en Argentina hoy Buenos Aires, el 7.8% del producto de la ciudad es de industrias culturales. 7.8%, el promedio nacional está prácticamente por arriba del 5.5%, Buenos Aires tiene un escenario mayor, como dijimos antes, el 78% de la producción cultural está focalizado en Buenos Aires, que es el gran centro productor de la industria cinematográfica, de la industria audiovisual, de la industria gráfica, de la industria musical, correcto, e inclusive también de partes de la industria del espectáculo. Esto, si le agregáramos a ese 7.8% algunos sectores del entretenimiento, como es en el caso, por ejemplo, de ferias o algunos productos asociados al entretenimiento, algunos cálculos llegan a focalizar 8.4% del producto. Eso significa 130.000 empleos en la ciudad de Buenos Aires focalizados claramente en esto. Todos sabemos muy bien las enormes dificultades de medir estadísticamente el impacto del producto cultural, porque hay, en el caso de artesanías, en el caso de restaurantes, en el caso de hoteles, algunos otros sectores que tornan difícil separar cuál es la parte del producto contribuir cultural o cuál es la otra parte del producto no cultural. Aquí lo que interesa marcar en la economía y la sociedad argentina, que desde el 2002 ha ido creciendo enormemente. Argentina tiene una tasa de crecimiento económico estable en los últimos 4 años, que está en el entorno del 7%, son tasas realmente muy fuertes, y la enorme elasticidad que está teniendo las industrias culturales respecto al crecimiento del producto. Por cada punto que crece el producto a nivel del país, el impacto sobre industria cultural es superior. Correcto, la tasa nos está dando un índice que pasó de 100 en el 2002 a 119 en el 2004, con lo cual indica un crecimiento más fuerte que la economía, que apenas está creciendo el 7,5%. ¿Qué digo en esto? Las industrias culturales están creciendo casi al 10% por año, mientras que la economía está creciendo solo al 7,5%. O sea que de alguna forma, cuando crece el producto, cuando crecen los ingresos, crece mucho más el producto cultural, y por eso en estos años Buenos Aires está siendo mucho más impactada. Pero esto sobre todo se nota en términos del mercado laboral. Cada puesto de trabajo en Argentina genera en el sector nacional, en el sector, digo, en todas las áreas productivas, genera 38.000 pesos. Eso significa que por cada puesto de trabajo hay un impacto de creación de $13.000. Sin embargo, cada puesto vinculado a las industrias culturales está generando $21.000. Eso significa que la creación de producto por cada empleo en las industrias culturales es casi 50% mayor que en las industrias no culturales. Esto nos está dando obviamente un impacto significativo. ¿Cuál es lo que yo visualizo, ya para concluir, en el escenario futuro? Obviamente, lo que está trasladando, lo que está de alguna forma recorriendo los nuevos escenarios del mundo, y que es el tema que voy a trabajar en la presentación que voy a hacer el día de mañana, que es mucho más amplia, es el pasaje de una industria cultural física a una industria cultural con un contenido digital. O sea, ¿qué va a pasar en una ciudad cuando efectivamente las producciones culturales, el consumo cultural, no sean de carácter físico, sino que sean de carácter digital? ¿Qué va a pasar con la industria discográfica, que tiene una estructura de comercialización en shoppings y en locales con una gran red, cuando el consumo cultural empiece a producirse a partir de las descargas de Internet, ya no en niveles hoy reducidos en términos relativos al consumo total de bienes, sino en el futuro? O sea, en síntesis y discusiones, nosotros tenemos unas ciudades en las cuales el impacto de las industrias culturales es muy fuerte en términos de empleo, en términos de la utilidad a la protección
de las estructuras de turismo, en términos de los beneficios y las conexiones productivas, pero este escenario está supeditado a una lógica de productos físicos y estamos en una transición desde un consumo de productos físicos hacia un consumo virtual, hacia un consumo digital, hacia un consumo a través de la red. Creo que este va a ser la gran transformación que va a venir en los próximos años y por lo tanto también son los grandes desafíos que en las ciudades pueden desarrollarse para mantener tanto el goce y el disfrute de acceso de los bienes a las personas como el desarrollo de las capacidades de empleo. Si algo separa a alguno de los países de otros es la relación, el acercamiento con la sociedad del conocimiento, con la sociedad de la información. La cultura ha permitido un fuerte acceso a una sociedad de comunicación, a una sociedad de conocimiento, a una sociedad de información. Ese desarrollo se está expresando en estructuras urbanas, en una protección urbana, en redes de distribución urbana, y esto de alguna forma va a ser confrontado y ya está siendo confrontado con el proceso de digitalización que pasa a transformar los productos culturales ya no en bienes y servicios de acceso físico, sino directamente a través de la red, y por lo tanto los productores de esos servicios no necesariamente tienen que estar centrados en sus países, centrados en algunas ciudades, sino que pueden estar focalizados en cualquier lado. Amigos, muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Tiene la palabra ahora doña María José Sánchez Lorenzo, directora de Cultura y Ocio de la Fundación. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y por el placer que supone para la Fundación 11 poder presentar hoy unas buenas prácticas en materia de accesibilidad en lo relativo a ciudades patrimonio. En principio, permítanme que consuma un minuto en presentar a la Fundación 11 para que ustedes puedan ubicar mejor cuál es nuestro trabajo y cuáles son nuestros objetivos. No obstante, anticipo que nos vamos a centrar en nuestras buenas prácticas en una aplicación de las nuevas tecnologías a la accesibilidad, que da como resultado una mayor usabilidad y un mejor aprovechamiento por parte del turista con discapacidad de las ventajas que pueden ofrecer las ciudades patrimonio. Como les decía, para la Fundación 11 tenemos un origen muy singular, y es la creación, haber sido creados por parte de la organización que atiende a las personas ciegas en España, la 11, y que ya tiene 68 años de historia. Hace ya 19 años creó una fundación con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en general. Así que ya esto pues anuncia que la fundación ha sido un hito en la historia de la 11, que se viste de solidaridad con las discapacidades distintas a la ceguera. ¿Cómo enfocamos esa mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en España? Fundamentalmente a través de 3 estrategias: formación, empleo y accesibilidad. Formando o proveyendo de buena formación para el empleo, para que las personas con discapacidad tengan un trabajo digno y un trabajo que les realice, pues van a mejorar sus condiciones de vida, tanto en lo relativo a lo económico como en cuanto a la realización personal. Pero hoy concretamente nos vamos a centrar en la tercera estrategia, que es la de la accesibilidad y en cómo lo hemos enfocado en relación al turismo y a las ciudades patrimonio. Fundación 11 tiene como uno de sus brazos principales un grupo de empresas que ya da trabajo a más de 13.000 personas en toda España, y una de ellas está especializada en proyectos de accesibilidad, como no podía ser de otra manera. Se ha creado así un sistema que nos facilita información geográfica sobre los municipios y su accesibilidad. Es el sistema Sigma. Y este sistema lo que permite es que la realización de un plan urbanístico para la mejora de la accesibilidad de la ciudad
esté incorporado en soporte electrónico, de manera que los resultados de ese estudio urbanístico sean accesibles a cualquier usuario a través de una página web. El plan de accesibilidad podríamos definirlo como una foto fija de la ciudad, pero que tiene un zoom, que es el zoom de la accesibilidad. Esa foto fija es interesante, pero sin embargo pues, se nos queda un poco corta en cuanto a un requerimiento de instrumento útil en el futuro, porque las ciudades tienen en su propia existencia gran dinamismo, su fisonomía es muy cambiante, y por ello pues, resulta fundamental que cuando se hace un diagnóstico de accesibilidad, ese diagnóstico esté al servicio de que los cambios que se acometan en el futuro pues, puedan ser tenidos en cuenta y esa foto pueda ir cambiando. Y en vez de ser una foto, pues sea una película que va modificándose. Y la utilidad de estos planes urbanísticos que se han incorporado accesibles desde la web contempla rasgos urbanísticos, todo lo que sería el trazado de la ciudad, arquitectónicos, por lo que respecta a edificios públicos, edificios de uso público, ya que en el caso de la accesibilidad a los privados, pues entendemos que es una responsabilidad propia del empresario y de la administración. Y un tercer pilar muy importante, el transporte accesible en una ciudad, que dispongamos de autobuses con plataforma baja, con eurotaxis, resulta esencial para que se pueda transitar con comodidad y cumpliendo los objetivos de normalidad en cualquier ciudad. Así que estos tres elementos, urbanismo, arquitectura y transporte, están incorporados también en estos planes urbanísticos de accesibilidad. El resultado de todo esto es facilitar al municipio que se ha interesado en hacer un plan así recomendaciones para que mejore, recomendaciones que están definidas en distintos niveles, de manera que se realizan recomendaciones básicas de primera necesidad, podríamos decir, que serían aquellas aplicables pues, para que una persona con discapacidad, por ejemplo física, pueda realizar unas rutas que se consideran casi de derecho indispensable, ¿no?, para la vida, pues, que pueda acceder a su ayuntamiento. Podría ser un buen ejemplo para decir que es primero, ¿no? Vamos a hacer accesible el entorno del ayuntamiento pues, para que ese ciudadano pueda ejercer sus derechos, por ejemplo. Pero podríamos poner muchos ejemplos y no me voy a atrever a graduar cuáles son los derechos primeros y los derechos segundos, porque dependerá ya de cada una de las personas. La cuestión es que al final el municipio sabe qué es lo que tiene que hacer y lo puede ir graduando poco a poco pues, para que no tenga que producirse todas las obras y todas las mejoras de una manera traumática en el mismo momento. Las utilidades pues, de todo este plan será que el técnico municipal que accede a estos planes a través de Sigma puede actualizar el nivel de accesibilidad de esa ciudad. Si han realizado una reforma del trazado o una renovación del mobiliario urbano o de mejoras de los transportes, podrá incorporarlo de manera que en la segunda utilidad, es decir, cuando el usuario, la persona con discapacidad o con movilidad reducida, que necesita saber cuán accesible es la ciudad, pueda consultarlo. Este instrumento dinámico es bueno pues, para las dos partes, para el que tiene la responsabilidad de actuar para mejorar la accesibilidad y para el que tiene la necesidad de saber ese nivel de accesibilidad cuánto da de sí. Y bueno, centrándonos ya en Ciudades Patrimonio, en principio pueden ver ya en el PowerPoint una relación de las ciudades patrimonio que han sido objeto de este estudio. Es decir, hemos recibido el encargo de estudiar a una serie de ciudades patrimonio y bueno, pues la información que desde este sistema que les he explicado, de Sigma, que se va a recoger, luego estará disponible en la página web de Ciudades Patrimonio que luego también podrán ver en PowerPoint. Hemos intentado rescatar imágenes que nos permitan hacernos una idea de qué es lo que va a ver el usuario o el técnico municipal o el técnico en cuestión que van a poder hacer uso de esta página web.
Las ciudades serían Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Toledo, Ibiza, Santiago de Compostela, Segovia, Salamanca, Mérida, Tarragona. Y nosotros concretamente nos vamos a centrar en Cáceres y Toledo para ver el caso práctico, porque si vemos todas, pues seguro que soy incapaz de cumplir los 15 minutos de los que dispongo. Entonces, vamos a ver esos ejemplos. Según la Comisión de Ciudades Patrimonio y por supuesto con la importante valoración que la UNESCO hace de ello, se trata de ciudades que tienen un gran valor histórico, cultural y que hacen una muestra de la diversidad y la riqueza social, cultural y religiosa que aportan a la humanidad, ¿no? Son gran patrimonio de la humanidad y para eso para nosotros este proyecto es especialmente importante, porque hablar de accesibilidad lo es en cualquier caso, pero si va a favorecer a muchos más ciudadanos, pues nos parece prioritario, ¿no? En este caso son centros de receptores de turismo notablemente importantes. Y además la accesibilidad al medio físico, la accesibilidad que se mejora en estas ciudades no solamente va a beneficiar a las personas con discapacidad, a aquellos que no vemos bien o usuarios de silla de ruedas, de muletas, discapacidad intelectual o auditiva, sino que también va a suponer un beneficio, una mejora del entorno general que favorece y mejora también la calidad de vida de personas que tienen necesidades específicas, aunque no sean discapacitados. Por ejemplo, favorece el tránsito de las personas que llevan un carrito de bebé. Los usuarios de muleta, pues por un accidente que aunque sea transitorio y no se convierte en una discapacidad, pues también se ven beneficiados. Muchas personas mayores que les incomoda, les dificulta tener que subir una gran escalinata, por bonita que pueda parecer, pero no pueden hacerlo con normalidad. Y personas con problemas cardíacos también, infinidad de ciudadanos que también se benefician de aquello que para las personas con discapacidad pues se considera un derecho. Como les decía, aquí figura la página web a través de la cual se podrá acceder, no sé si atreverme a decir en breve, a la información de la que estamos esbozando hoy un ejemplo, que es www.ciudadespatrimonio.org. Se podrá consultar a través de la web de forma, por supuesto, gratuita y libremente toda esta información, y hace el proyecto así más grande, pues porque si desde Buenos Aires o desde Uruguay una persona con discapacidad quiere viajar a cualquiera de estas ciudades españolas, podrá perfectamente tener la tranquilidad de qué es lo que va a poder hacer o no. Esto no garantiza que vaya a ser muy accesible la ciudad, pero sí va a saber para poder centrar unas expectativas muy realistas. A continuación vemos el logotipo de Ciudades Patrimonio y pasamos ya a ver un plano de Cáceres en el que vemos una serie de rutas marcadas con colores que en este caso facilitan la imagen para que las personas con movilidad reducida, personas con discapacidad física, usuarios de muletas, usuarios de silla de ruedas, sepan dónde van a encontrar dificultades en sus rutas y cuáles van a ser las rutas más accesibles que se van a encontrar si visitan Cáceres. A continuación podemos ver el plano de Cáceres especializado para discapacidad visual, que también con los mismos colores pues significa, parece obvio decirlo, pero lo comento, que en las rutas los tramos marcados en verde son muy accesibles, lo que hemos denominado adaptados. Los puntos amarillos o las zonas amarillas ofrecen una dificultad media, son lo que hemos denominado practicables, no con absoluta comodidad, pero más o menos se puede salvar. Y los puntos o tramos rojos son aquellos que resultan, podríamos decir, imposibles, es decir, los no adaptados.
con esta señalización de rojo, amarillo y verde y los planos, aunque precisamente para mí como persona ciega pues no resulta muy útil, hay que tener en cuenta que para la mayor parte de la población es muy útil y que a vista de pájaro, a golpe de vista, pues se pueden hacer los planes de ruta con comodidad. Pasamos a continuación a ver una descripción de un edificio de Cáceres, el Palacio de las Veletas, en el que también encontramos unas referencias que a golpe de vista nos facilitan el poder saber cómo es lo que vamos a encontrar en esta visita. Podemos ver, por ejemplo, si un usuario, una persona con discapacidad física, que son aquellas personas que necesitan con mayor premura disponer de vehículo hasta las inmediaciones del edificio que van a visitar, pues a golpe de vista podemos ver que no hay aparcamiento reservado para personas con discapacidad, con lo cual pues es muy probable que no puedan aparcar el vehículo en una zona turística si no tienen esta facilidad, y también van a encontrar dificultades en el transporte público porque no se dispone de ese transporte público adaptado. Pasamos a ver el Museo Sefardí de Toledo, que también nos ofrece un cuadro. Ahora vamos a hablar del verde, ¿no?, que sería aquello que se puede hacer mejor, porque bueno, no todos son puntos rojos en las descripciones. En el verde podemos ver que el entorno periférico, el entorno del edificio está adaptado. Se dispone también de rampas, figuran en verde, así que han de ser rampas adecuadas. Si fueran amarillas, podríamos considerar que aunque hay rampa y con gran esfuerzo se puede pasar, pero no, cuando vemos que es verde, pues se supone que cumple la normativa, hemos de esperar eso. Y también vemos que hay unos huecos de paso interior suficientes, es decir, que están en verde y vamos a encontrar una anchura de paso adecuada para la silla de ruedas. Y vamos a pasar a continuación a ver una descripción de Toledo en relación a la discapacidad visual. Vemos que no hay buena accesibilidad para detectar la parada de transporte público, porque la señalización seguramente será solo vertical, no habrá una mampara y será difícil localizarlo para una persona ciega o deficiente visual. Y bueno, pues pasamos al plano de Toledo, que vemos en las dificultades y posibilidades que tiene una persona con movilidad reducida para recorrer la ciudad. Y como creo que ya tengo que ir terminando, sí, vemos a continuación la descripción en Toledo de posibilidades para la discapacidad física. Vemos nuevamente todo lo que hay en rojo, que son muchas cosas, ¿no? Las pendientes, carece de vados adaptados, el paso de peatones no tiene los rebajes correspondientes, las rejillas y alcorques también son dificultad, con lo cual estas rutas pues van a ser francamente complicadas, casi imposibles. Vemos también a continuación un plano de Toledo con referencias a la discapacidad visual, y a continuación la descripción de Toledo para discapacitado visual. Aquí en este caso pues voy a reseñar un ejemplo de amarillo, que sería pues la dimensión de la acera, que tiene un ancho insuficiente. Eso quiere decir que a lo mejor pues para circular con el bastón es complicado. Y bueno, con esto finalizaría la presentación en PowerPoint que tenía preparado, y para finalizar únicamente una breve reflexión en cuanto a la accesibilidad. Para Fundación ONCE lo fundamental es que aspiremos a un modelo de accesibilidad universal, es decir, que no haya puntos amarillos en nuestras rutas, y a ser posible que no haya ningún amarillo, pero desde luego que no haya puntos rojos ni trayectos rojos, porque eso quiere decir que habrá muchas personas que estemos privadas de nuestro derecho como ciudadanos a disfrutar del turismo. Pero también, y ya sería un mensaje más dirigido tanto a administraciones como a empresarios, esto lo que va a coartar la cuota de mercado de personas con discapacidad que como turistas pues también quieren ir a los destinos, disfrutar de ellos, consumir y ir con sus familias
lo cual estaría, esos puntos rojos, esos trayectos rojos, están limitando el desarrollo del sector turístico, y abogo desde aquí a que todos luchemos porque cada vez sean menos esos sectores rojos, aunque en cualquier caso nos ayuda mucho saber dónde están para poder evitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, llegó mi turno brevemente también, porque no es mucho el tiempo que disponemos, y al ser una mesa redonda pues se trata de que no solo hablemos los que estamos a este lado, sino que participe todo el mundo, por lo cual yo vaticino a la organización cierto retraso en cuanto a la siguiente intervención. Mi presencia aquí esta tarde era para hablar de Salamanca después de la celebración de un evento de la Capital Europea de la Cultura en el año 2002. No me gustaría, y sobre todo pues para ser especialmente más breve, destacar toda la serie de mecanismos que tiene ahora la Administración local en Salamanca para poder desarrollar distintas políticas culturales y turísticas que nos sitúan entre uno de los destinos de primer orden en turismo de interior, en turismo cultural de España, sino en hacer una serie de preguntas y de reflexiones que tienen que ver con el impacto de estos eventos, y sobre todo pues dándome cuenta que lo hago en una ciudad que ahora mismo justo está viviendo un evento de importante envergadura. La primera reflexión que quería hacer respecto a esto es las políticas de eventos se tienen que tomar siempre como un punto de salida, no como una meta. Vemos que muchos ahora mismo las políticas turísticas y de promoción propiciadas no solo por nivel local, sino también a nivel autonómico, a nivel nacional, están cifradas, están basadas principalmente a través de conmemoraciones, de eventos, en mostrar a los demás, en hacer atractivo a los demás la ciudad, la región, la mancomunidad, a través de una conmemoración, a través de un personaje histórico, a través de un evento, a través de una competición deportiva, de la celebración de unos Juegos Olímpicos. Y lo que es importante es pensar que si es importante el esperar a que llegue ese evento. Yo puedo contar el caso de Salamanca, donde fueron varias las candidaturas que se presentaron, y hasta la tercera pues no llegó la Capital Europea de la Cultura, y es importante a nivel social que exista pues esa ilusión, que no solo la tienen los políticos, sino que también la tienen los ciudadanos que viven que algo importante va a suceder en su ciudad, aunque ciertamente luego no sepan muy bien lo que va a ser, pero al final la ilusión es importante, y no solo la ilusión debe salir de las administraciones, sino también de los ciudadanos. Pero lo realmente esencial es tomar estos eventos como un punto de partida, no como una meta, porque estos trenes, como puede ser una Ciudad Europea de la Cultura, como puede ser unos Juegos Olímpicos, como puede ser una Copa de América, pasan muy pocas veces, forman un hito muy importante en la historia de cada ciudad, y el futuro de la misma debe depender en parte de ellos siempre y lógicamente para generar economías y para generar políticas positivas. La importancia que tienen este tipo de eventos, este tipo de títulos, es la de generar una marca, crear una marca de ciudad. Salamanca puede hablar de ello, es una ciudad desde el año 88 Patrimonio de la Humanidad, Ciudad Europea de la Cultura, donde tiene una universidad que es la segunda universidad más antigua del mundo. Todas esas marcas son importantes. El currículum, la tarjeta de presentación, se va forjando a través de estos distintos eventos, de estos hitos que son esenciales a la hora de presentarse ante el mundo. Siempre que hablo de este tema pongo un ejemplo bien claro, como es el de Maastricht. Todo el mundo sabe que esa ciudad existe, pero ¿cuánta gente ha ido? Realmente, ¿dónde está? ¿Cuántos habitantes tiene? Nadie lo sabe. Pero sí es cierto que es una ciudad que todos conocemos porque se firmó un tratado, y a través de esa noticia, a través de ese eco, pues esa ciudad se hizo importante y se hizo conocida. Por lo tanto, no es solo esencial el conseguir una marca, el conseguir una etiqueta. Hoy en día todo se etiqueta, hay ciudades dormitorio, ciudades industriales, ciudades turísticas. Nuestra marca pretende ser la de Salamanca, ciudad de cultura, y esta marca, mantenerla, pues es la que hace que una industria como es el turismo, que es esencial para mi ciudad, ya que nosotros no tenemos fábricas, no tenemos grandes industrias, tenemos, siempre decimos, dos fábricas, una es el turismo y la otra la
la universidad, que son los dos ejes principales de la economía salmantina, pues se mantenga a través de eventos como el que sucedió en el año 2002. Un evento que supuso para Salamanca 3 hitos muy importantes. El primero de ellos fue una inversión en infraestructuras culturales. Teníamos una carencia muy importante en infraestructuras culturales y quizá necesitábamos una excusa para que alguien centrara su visión en nuestra ciudad. Cuando digo alguien me refiero lógicamente a las administraciones que tienen mucho más dinero que un ayuntamiento, como es el gobierno regional y el gobierno nacional, y aprovechamos y de qué manera pues ese evento, invirtiendo más de 46 millones de euros en 5 equipamientos culturales. Equipamientos culturales que hoy están a pleno rendimiento. Será la segunda parte de mi intervención sobre lo que fue Salamanca después del 2002. Es muy importante también recalcar dos aspectos. Cuando nos movemos por una circunstancia, por un acontecimiento, por una conmemoración, nos deben seguir. De poco vale que nosotros con campañas de publicidad, con campañas mediáticas donde nos gastamos mucho dinero, le metamos por los ojos a la gente algo, si luego la gente no participa de ello. Y cuando digo la gente, me refiero no solo al ciudadano que va a consumir producto cultural al final, sino también a los empresarios. Los empresarios en nuestra ciudad aportaron 74 millones de euros en la construcción de hoteles, de restaurantes y de distintos equipamientos turísticos, que hicieron que se duplicara el número de camas en nuestra ciudad. Ahora mismo Salamanca y el Alfoz, o el área metropolitana, tiene cerca de 5.000 plazas de hotel, algo que es esencial no solo para ser la primera ciudad turística de Castilla y León, algo que para nosotros es muy importante porque somos 3 ciudades patrimonio de la humanidad en esa comunidad autónoma, que además tiene un gran patrimonio cultural e inmueble, muy visitable y de hecho pues una de las comunidades autónomas que más índice de crecimiento turístico está teniendo a nivel nacional. Pues el 20% de ese turismo que entra en Castilla y León va a Salamanca. Como decía, por una parte están las inversiones, por otra parte está la actividad cultural. Se programaron 1.101 actividades culturales y por último está la promoción turística, que es lógicamente incuantificable a la hora de pensar o a la hora de valorar un evento de este estilo. Sí queríamos intentar ponerle cifras, no solo las de la inversión, y encargamos un estudio a la Universidad de Valladolid que habló que el impacto de la capitalidad cultural en el 2002 en Salamanca fue de 803 millones de euros, algo más de 133.000 millones de pesetas. Y una comparación curiosa, el Museo Guggenheim, que para todos es una referencia de lo que es Bilbao, del Bilbao turístico, algo que ha cambiado radicalmente no solo una parte importante de esa ciudad, sino también a la propia ciudad en sí. Lo que antes hablábamos de marca, pues el Guggenheim puede ser también un símbolo, independientemente de lo que exponga en el interior. Pues este museo, en el año 2002, el impacto económico que generó a Bilbao fueron 162 millones de euros. Hablamos de 816 millones si acumulamos desde el 2002 hasta los 7 años de vida que tiene este museo. En darse cuenta que Salamanca, en lo que ha sido en impacto económico en ese año, los años posteriores, triplica lo que es ese impacto económico en relación o en comparación con el Guggenheim. Por lo tanto, eso es importante. Pero hay una serie de efectos que son también muy importantes y que son intangibles, que son lo que siente la gente, lo que siente la sociedad, algo que debe preocuparnos y ocuparnos. Nosotros conseguimos, a través de distintas políticas, marcadas principalmente en un programa que se llamó Ciudad Abierta, implicar al ciudadano en Salamanca 2002, Ciudad Europea de la Cultura, y en implicar también a las distintas instituciones. Esto nos ha sido muy útil, puesto que se generó una ilusión en la gente, ilusión que se transmite al final en un Juntos Podemos, en una ilusión, una anécdota de mi ciudad es importante porque salen las latas de Coca-Cola. Entonces eso, cuando el salmantino no solo está en Salamanca, sino también cuando está fuera de ella, pues muchas veces valora de esta forma que lo que está sucediendo, el programa cultural que está sucediendo en su ciudad es interesante no solo para ellos, sino también en el exterior. Y estos efectos han permitido crear una serie de sinergias que han facilitado mucho la labor
posterior de las distintas instituciones a la hora de programar otros eventos, a la hora de poder abordar otros programas culturales. Nosotros aprendimos la lección de lo importante que fue el año 2002 en Salamanca, y el motivo por el cual ahora mismo la situación cultural, turística y patrimonial de nuestra ciudad goza de muy buena salud. Hemos seguido una serie de pautas que hemos aprendido del 2002. La primera es la de desarrollar una política de promoción basada en eventos. La segunda es el aprovechamiento de las infraestructuras y los recursos que se crearon en aquel año. Y por último, y bajo mi punto de vista lo más importante, es las nuevas estructuras de gestión, las nuevas formas de gestión que nacieron a través del 2002 y que hoy se mantienen. En primer lugar, los eventos, para nosotros ha sido esencial el poder contar con capital exterior para poder afrontar este tipo de conmemoraciones. Ello lo hemos conseguido, por ejemplo, en el 250 aniversario de la Plaza Mayor en el año 2005, con un decreto de incentivos fiscales que situaba esta conmemoración a la altura, por ejemplo, de la Copa de América, en lo que es la deducción de la bonificación fiscal por aportaciones que se hacían no solo al programa cultural, sino también a la promoción del evento. Con ello conseguimos pues, que no solo en el 2002, sino que luego en el 2005 también empresas privadas de primer orden, como hoy podemos ver en la publicidad de la Copa América, también estuvieran presentes en el 250 aniversario de la Plaza Mayor, donde se programaron cerca de 300 actividades culturales, donde hubo también una serie de intervenciones patrimoniales sobre el monumento que hicieron otra vez que Salamanca fuera visible en el exterior. Esta política de eventos, en ese mismo año hay que sumarle en la 15ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que nosotros siempre hablamos de ella como un evento y como un hito, porque es más que una reunión política, es un gran escaparate donde Salamanca pone el marco incomparable para tener una reunión de primer orden en lo que se refiere al impacto mediático que tuvo. El estudio económico encargado sobre el plan de medios habla que la promoción en medios españoles de la cumbre fue de 20 millones de euros, difundiéndose 179 informaciones, por ejemplo, en televisión a nivel nacional, con una audiencia acumulada en todas ellas de 122 millones de espectadores, en un evento que no solo llenó de las 5.000 plazas hoteleras de Salamanca y el área metropolitana, sino que también pues supuso una campaña de publicidad que nosotros jamás pudiésemos haber pagado, y que además también pues vino a engordar o a engrosar nuestro currículum en lo que se refiere a la gestión de un evento, a la gestión de un acontecimiento de una complejidad que lógicamente ustedes imaginan, con un éxito que fue esta Cumbre Iberoamericana. Hemos seguido con otras conmemoraciones. En el año 2004, Salamanca Jacobea, promocionando el Camino del Sur a Santiago de Compostela, con una participación de 160.000 personas. En este año pasado, 2006, el 5º centenario de la muerte de Cristóbal Colón y su relación con la ciudad de Salamanca, con distintos programas culturales, exposiciones, mercado colombino, que hizo pues, que 260.000 personas participaran de él. O en el último año también la Japan Week, un programa auspiciado por el gobierno japonés, un programa cultural que ha tenido lugar en Salamanca y del cual pues, hemos tenido réditos muy importantes en lo que se refiere a la relación turística, cultural y patrimonial con el país nipón. Esto sería la política de eventos heredada. Hemos seguido con las infraestructuras, estas 5 infraestructuras que hablaba al principio, que hoy siguen a pleno rendimiento y tienen una programación diaria, me atrevería a decir, a través de, y paso al tercer bloque, de la gestión que hemos heredado. Toda la política cultural que ahora mismo desarrolla Salamanca se hace a través de una fundación municipal, con capital íntegramente municipal, que lleva desde el año 2003 programando, que lleva desde el año 2003 coproduciendo, que lleva la cultura no solo a los principales centros de arte y teatros que se construyeron en el 2002 y que hoy siguen vigentes, sino también a los barrios de la ciudad, con un programa propio. Y las cifras están ahí. Desde el año 2003 hasta hoy se han programado 2.283 actividades culturales, a las que han acudido 5,4 millones de espectadores, con un presupuesto de 28,4 millones de euros en gasto cultural. Hay un tema que siempre me gusta decir cuando hablamos de esto. De las 1.100 actividades que se programaron en Salamanca 2002,
Solo 2 tuvieron el efecto llamada, solo 2 hicieron que viniera gente a Salamanca para ver una determinada exposición. Concretamente fue la exposición de Rodin y la exposición de tapices flamencos en la catedral. Una registró cerca de 300.000 visitantes y la otra 150.000. No hay público en Salamanca para poder ver estas 2 exposiciones, por lo tanto sí existió el efecto llamada de venir a ver. El resto, los grandes consumidores de cultura, fueron los salmantinos. Yo estoy seguro que todos los valencianos se acercarán a ver la Copa América, aunque les pase lo que me pasa a mí esta mañana, que no entiendo nada, y pues ves los barcos y todo eso y está muy bien, y además lo han abierto a la ciudad, hay un montón, yo creo que es una zona de ocio inigualable, pero que realmente la disfrutan los que entienden de vela. Pues en Salamanca pasó algo parecido. Todo el mundo iba a todo tipo de espectáculos, algunos de ellos bastante arriesgado y vanguardista, y salía encantado, aunque realmente yo dudo que en alguna ocasión hubiese entendido algo. Yo por lo menos en muchas de ellas no entendí nada, y esta mañana he visto en las noticias algo parecido. Está en Madrid Alain Malikian, el violinista, y lo han llevado pues durante 1 hora al metro de Madrid a tocar. Y entonces el hombre ha ido vestido de calle y ha estado tocando el violín, y en 1 hora ha sacado 5 euros. Han pasado por delante de él pues miles de personas, ni uno solo se ha parado ni siquiera 3 minutos a verlo. Y es posiblemente el mejor violinista del mundo. Pues al final la gente realmente tiene una predisposición a vivir estos eventos, y que son interesantes, pero que también en muchos casos nos tienen que hacer reflexionar si lo que estamos programando, si lo que estamos haciendo. Yo daba ahora mismo un dato en programación cultural, pues lógicamente, primero, sirve para atraer más turismo, yo creo que sí, pero hay que pensarlo y hay que meditarlo. Y luego también si sirve para el autoconsumo de la ciudad, pero también, lógicamente, hay que medirlo. En lo que se refiere a turismo, se creó una sociedad anónima de capital íntegro municipal, de capital social íntegro municipal, que opera en el mercado como una sociedad mercantil, con las ventajas que ello tiene a la hora de tener pues un personal multidisciplinar, variaciones de plantilla en función de las necesidades, poder tener beneficios fiscales como es recuperar el IVA soportado, pero que siendo una sociedad mercantil tiene los beneficios de ser una sociedad pública, de que esté el ayuntamiento por detrás de ella. Esta sociedad anónima, que tiene un consejo de administración que lo forman 7 concejales, que tiene una junta general de accionistas, que es el pleno de la corporación, hace la figura de paraguas, donde dentro de ella, o debajo de ella, mejor dicho, están distintas áreas de negocio que han permitido algo esencial para nosotros, que ha sido segmentar el turismo de Salamanca. Así se ha creado Salamanca Convention Bureau, con una sociedad de capital mixto que está integrada en esta misma sociedad, donde 83 empresas pagan una cuota para ser promocionadas, para ser discriminadamente positivas en las promociones del ayuntamiento. Si bien esa promoción, hemos dado un paso al frente, y no solo es promoción, sino también comercialización. Nuestros agentes, los comerciales o los técnicos de turismo, no solo van a promocionar Salamanca, sino en algunos casos también van a comercializar, a vender lo que algunos, principalmente son 83 empresas, que son prácticamente todas. O sea, por ejemplo, todos los hoteles, y luego pues todo tipo de empresas que pueden intervenir a la hora de hacer un congreso, lo cual el capital público invertido es mínimo. Eso sí, la dirección y la gerencia son de personal municipal adscrito a la sociedad de turismo, y esto está funcionando muy bien, y está permitiendo que los congresos de Salamanca pues sean por primera vez, y los que han asistido alguna vez a un congreso pues saben que a veces pues ahí hay ligeros problemas a la hora de acudir, ya que si vas con una tasa, por ejemplo, que hace la empresa que lo organiza, le cuesta la habitación 200 euros, y un congresista puede ir por su cuenta con un banco hotel por 50 euros y estar en la habitación de al lado. Estos abusos que se daban en muchos hoteles en la ciudad a la hora de abordar un congreso los hemos evitado con un manual de buenas prácticas que está dentro de Salamanca Convention Bureau, y con una estructura de gestión y de presentación de ofertas ante las candidaturas de congresos, incentivos, reuniones y jornadas que hacen que la calidad no se pierda, y que no tengamos una mala fama en la gente que viene no a pasar un fin de semana con su familia, sino
por temas de negocios. También se encuentra dentro de Salamanca, de Turismo y Comunicación de Salamanca, Salamanca Film Commission, una sociedad de promoción audiovisual en el que ya ha trabajado en 63 producciones audiovisuales, 3 de ellas largometrajes, algunos de reciente como Los fantasmas de Goya, Manolete o Vantage Point, algunos programas de televisión que han dejado 700.000 euros en la ciudad y unas campañas de promoción donde sale Salamanca en estos programas que son impagables si atendemos a los costes comerciales que tiene la publicidad. Salamanca, Ciudad del Español, para la promoción del estudio del español en nuestra ciudad. También esta misma sociedad anónima gestiona museos, no tienen por qué ser del ayuntamiento, sino que participa en ellos a través de una encomienda de gestión. Tenemos un departamento de I+D+I, en el cual estudiamos soluciones a problemas del turismo en todas las áreas, no solo la orientada a las nuevas tecnologías, sino también en la interpretación del patrimonio y, lo que es más importante, la interpretación de la ciudad, qué ciudad queremos. Y con eso termino diciendo, hablando del apartado de la estrategia. La estrategia es esencial. Vemos cómo los ayuntamientos aprueban un plan general de urbanismo, cómo aprueban en planes marco de medio ambiente, plan municipal de drogas, pero en cambio no hay un plan que hable sobre el turismo, sobre la cultura. Cuando estoy hablando de un plan, no estoy hablando de una serie de intervenciones que se puede hacer en un año, ni siquiera en una legislatura. Nosotros desde el 2002 pusimos en marcha el plan de excelencia turística, que ha durado 4 años, que definió el producto turístico de Salamanca e invirtió en el patrimonio. Ahora mismo hemos concluido el segundo plan de desarrollo turístico de la ciudad, de otros 4 años de vigencia, que ha creado todas estas estructuras de gestión, y ahora vamos a poner en marcha el tercer plan de desarrollo turístico, que lo que va a intentar es pues que todo esto que nos ha sucedido tan rápido desde hace 5 años, pues al final sea sostenible. Nada más, si tenéis alguna pregunta, tanto yo como mis compañeros estaremos encantados de contestarla. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Bueno, hemos sido los mismos gestores, pero lo cierto es que han intervenido todos los partidos, porque el gobierno de España, por ejemplo, cambió desde el año 2002 ahora, y ha sido el gobierno del presidente Zapatero, que es de distinto partido al mío y lógicamente al de mi alcalde, el que aprobó el decreto de incentivos fiscales para el año 2005. Al igual que con otra serie de instituciones o incluso de empresas también, que lógicamente, aunque no son de un color, pues cada uno luego tiene sus amigos y sus tendencias, y siempre, y lo he dicho en la intervención, hemos aprendido en este caso a crear esas sinergias y a mantenerlas, a saber que al igual que en el empleo es un tema estratégico, o las pensiones, por ejemplo, donde debe haber acuerdo. Bueno, no es muy buena época para hablar de acuerdo en casi ningún tema, pero por lo menos yo me bajo a nivel local. Hay una serie de temas en los cuales debe haber acuerdo. En el caso de Salamanca sí lo podemos decir. Nosotros llevamos 3 legislaturas con mayoría absoluta desarrollando estos proyectos, pero el otro partido que tiene representación en Salamanca ha participado de ellos, y en el Consejo de Administración pues hay 3 concejales de mi partido, 3 concejales del Partido Socialista. Yo soy el presidente del Consejo y funciona como una empresa, todos, y tienen los mecanismos de calidad y de control que tiene cualquier empresa, la sociedad de turismo. Y aunque ha habido distintos gobiernos, que es la pregunta que hacía, sí ha habido un único gobierno municipal que la ha desarrollado, pero sí ha habido la colaboración de gobiernos de distinto color en distintas instituciones que han participado de todos estos eventos. ¿Alguna cuestión más? Ya está. Bueno, pues nada, muchas gracias. En parte, pues no solo mía, sino lógicamente de las personas que me han acompañado tan gratamente esta tarde, y gracias por atender.